Shalom, shalom. Bueno, en el nombre de nuestro Salvador, como siempre, es gracias por Él. Y en Él y para Él es solo gracias a Él que podemos compartir hoy el Salmo 14. Bueno, vamos a dar esta maravillosa introducción antes de entrar a estos 7 versículos. Tengamos en cuenta que todo hombre nace en una condición de condenado por haber nacido fuera de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir fuera de la gloria de Dios? Fuera de su gobierno. Y por haber nacido dentro de este mundo que está caído, ¿por qué? Porque está siendo dirigido por el que está caído, el adversario. Y nace con esa naturaleza porque está dentro de un gobierno de una naturaleza caída. Y al empezar a estudiar este Salmo 14, hay unos comentarios que asocian este himno 14 con el rey Nabucodonosor. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen así? Porque fue el primer rey que aquí en la tierra tuvo dominio sobre una parte grande del cuerpo de Israel. Y esto es supremamente interesante. Y fue ¿sobre qué cuerpo de Israel? Esto es importante entenderlo. Tengamos en cuenta que el Señor en su palabra nos dice que en Judá quedó el cetro. El cetro es el gobierno. Por ello es que por medio de Judá es que viene nuestro Salvador y Rey y Señor a mostrarnos cómo es su reino. Entonces, cuando decimos que el rey que tuvo dominio sobre una parte grande del cuerpo de Israel, estamos hablando de una parte grande que necesitaba entender qué era dominio y gobierno, y que cuando vinieron a Babilonia por su desobediencia y fueron allí exiliados, no entendieron. Solo un remanente entre esos, Esdras, Nehemías, Esther, entendieron el cetro, el gobierno de Dios, pero un cuerpo grande de Israel, de judíos, se quedó allí cómodos en Babilonia. Y este rey fue el primer rey que se levantó por encima de Dios, lo mismo que hizo Satanás, quererse levantar por encima de Dios. Y por querer hacerlo, quedó hecho como un animal del bosque. Y hasta que no reconoció a Dios, no salió de su condición de bestia. ¿Eso dónde lo vemos? Eso lo vemos en Daniel capítulo 4. Entonces vamos a leer cuando él salió de esa locura, ¿sí? Vamos a leerlo desde el verso 33, Daniel 4, verso 33. Y dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue hecho de entre los hombres fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, dice él, ¿no? Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Amén. Aleluya. Todos los habitantes de la tierra al final van a reconocer de quién es el reino y de quién es el dominio, y todo ojo lo verá y toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante el único rey y ante el único gobierno. Entonces este Salmo 14 es muy, muy interesante, y vamos a ir a estudiar verso por verso para entender toda esta introducción. El verso 1 dice:
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Habla del necio, si nos podemos dar cuenta. Y esta palabra necio es la palabra naval, que significa desgastarse, deteriorarse, y de allí viene una palabra más que se llama nevelá, que es ese animal, y conectamos con la experiencia que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel, que se ha ido desgastando por estar separado, por estar desconectado, ¿sí? Entonces, ese que está desconectado y separado del orden entra en un estado de descomposición y se va descomponiendo. Y de allí sale otra palabra y es la nevalá. Y es todo lo contrario a lo que es sabiduría. Entonces, ¿qué nos quiere decir? El necio, ¿cierto? Es alguien que por su estado de desconexión de la sabiduría divina se va desgastando, deteriorando, descomponiendo, ¿sí? Como un animal descompuesto, hasta mostrar y manifestar que está totalmente muerto. Entonces, si unimos todas estas palabras para comprender qué es naval, es un estado de deterioro. Así, es un estado de esa descomposición averiada, ¿no? Y habla de aquel que contiene todo lo que es contrario a la sabiduría divina. ¿Y qué es lo contrario a la sabiduría divina? Pues el gobierno del adversario. Y el gobierno del adversario es un gobierno caído, ¿sí? Caído. Eso inmediatamente nos recuerda a Balaam, que decía que la historia de Balaam y Balac, que decía que tenía los ojos abiertos, pero estaba caído. Entonces es una persona que puede ver lo físico, pero no logra entender lo espiritual porque su estado es de muerte. Entonces es muy importante que comprendamos que el estado natural del hombre desde la caída por haber quedado desconectado de Dios es un estado naval. Es impresionante y reconocerlo es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque vivir separado del Creador y de su corazón lleva al hombre, después de desgastarse, de deteriorarse, a un estado de descomposición hasta que le llega la muerte. Y el comportamiento, como lo dice la Carta de Santiago, es un comportamiento animal. Y un comportamiento animal es un comportamiento sin esperanza. Y un comportamiento sin esperanza es sin fidelidad. Y sin fidelidad es por estar sin Dios, por estar separado de Dios. Entonces, tengamos en cuenta que el corazón es la raíz de los pensamientos humanos. Esto es fundamental que lo comprendamos. Y por ello el hombre necesita un milagro. Quiere decir que un milagro es que requiere un nuevo corazón. Requiere un nuevo corazón porque el que tiene, por ser un corazón desconectado, es un corazón de piedra, y por ser de piedra es un corazón que no puede alcanzar el entendimiento desde la sabiduría y es desde lo espiritual. Entonces necesita el corazón de Cristo. Cuando hablamos del corazón del hombre, estamos hablando del origen de todos los instintos del hombre. Y está diciendo que ese origen caído, esos pensamientos humanos, esa raíz de donde viene todos sus procederes y toda su obra, está negando el amor de Dios. Y esto es muy importante comprenderlo porque es el amor del Señor el que nos compró. El amor de Él fue el que nos rescató. Y el no reconocer y el no entender y el no vivir en el amor del Señor
es, es negarlo. Y negarlo es evitar que Él tome lugar. Es oponerse y seguir descomponiéndose en los pensamientos, en los procederes, en las obras, es seguir. De hecho, aquí hay algo muy, muy, muy importante porque el religioso, ¿cierto? No logra eh, vislumbrar el verdadero amor del Señor. Y por no lograr el religioso ver el verdadero amor del Señor, entonces sigue en un estado de descomposición y no se está dando cuenta. Y esto es muy, muy importante. Es demasiado, demasiado importante estudiarlo y discernirlo. Se está perdiendo de la oportunidad de recibir verdaderamente la promesa. Entonces ese necio, ese Nabal, actúa así porque lucha contra algo que es muy importante entender, y es el rechazo. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Recordemos que antes de que el Señor sacara al hombre de su presencia, por la transgresión de no escuchar la voz del Señor cuando le dijo que no hiciera, que no comiera de ese otro árbol. Ese no del Señor es un mandato, no lo harás. ¿Sí? No se puede dudar, ¿no? Cuando el Señor nos da una orden, esa orden ni siquiera se piensa, solo se obedece, se actúa. Entonces, lo que el hombre recibió de Dios fue su misericordia cuando el hombre falló por no hacer caso, por no obedecer, por transgredir, por no acatar, por querer pasar por encima de Dios. El no acatar al Señor, el no acatar su palabra es querer el hombre pasar por encima, tener la actitud que tuvo el rey Nabucodonosor, que representa al adversario, y es querer comportarse como el adversario que quiso ser igual a Dios. Y el Señor, lleno de misericordia, lo que el hombre recibió de Dios fue una vestidura de pieles. Recordemos que el hombre se vistió de higuera, de ramas de higuera, ¿sí? De hojas de higuera. Y el Señor se las retiró porque la higuera representa doctrinas, religiones, tradiciones, visiones humanas, y no logra alcanzar la óptica de Dios. Y el Señor se las retiró y les puso vestidura de piel. Y es el Señor mostrándoles cómo su promesa era lo que los haría volver. Es la promesa del Señor, es ese sacrificio, es ese primer sacrificio que el Señor hizo y entregó las pieles de ese sacrificio. Era la muestra de que el Señor iba a cumplir su plan. Y su plan era hacernos volver a la promesa. Y el único que iba a quedar desterrado es el adversario, y que eso que él quiso hacer con nosotros, el Señor se lo iba a computar en el juicio final. Entonces, por ello, cuando dije en la introducción que este salmo mostraba a Nabucodonosor, está hablando de, como ya les vengo diciendo, de la actitud de ese reino que es adverso, de ese príncipe de este mundo que invitó a la mujer a escuchar su voz y a creerle a su voz por encima de la voz de Dios. Y escuchar la voz del adversario es lo que coloca al hombre en un estado de Nabal. El adversario lo que le hizo a la mujer, lo que hizo con la mujer fue hacerle creer que la voz de Dios no tiene poder. Y el hombre y la mujer, por no recibir la voz de Dios, ¿cierto?, es que se han hecho corruptos, y sus acciones, al ser sin Dios,
ante los ojos de Dios son abominables, ante los ojos del rey son sin sentido, porque no son dirigidas por Él como Dios, por Él como rey. Entonces el hombre, al despreciar la voz de su creador, está despreciando la promesa. El Señor envía mensajeros que ya han escuchado su voz, que ya han sido tocados por Él y son testimonio porque tienen un fruto desde el Señor, desde el permanecer en el Señor, desde el no aceptar la corrupción de este sistema que dirige Satanás. Y si la promesa no toma lugar en el hombre sin Dios está muerto y sin darse cuenta se está descomponiendo y las obras que hace no tienen categoría de bien. Pero el hombre no lo quiere comprender porque el hombre no se está dando cuenta que va a perecer. Y la única manera de saber qué es el bien es conociendo al único bueno, al único Dios, al único y verdadero Dios. Pero el hombre le está costando porque no está pudiendo discernir. Y no puede discernir porque la única manera de discernir es volviendo al orden y dejándose guiar por el orden del Señor. Pero el hombre está lleno de miedo porque fue uno de los aguijones que puso Satanás, el miedo. Vamos al verso 2 que dice: el Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Aquí empieza algo maravilloso. El Señor dice que observa para ver si haya un entendido, o sea, la palabra entendido es la palabra masquil. Los invito a que estudien el Salmo 7, allí vemos masquil. Tenemos varios salmos que ya han sido grabados que hablan de lo que significa el masquil, pero se los voy a recordar. Entendido, que es masquil, está relacionado con la conciencia. Un masquil, alguien entendido, es alguien que ha logrado alcanzar conciencia. Es alguien que ha sido tocado por la luz del Señor y por tal motivo esa luz le permite reconocer que tiene una necesidad de volver al orden, ¿cierto? Y cuando empieza a tener esa necesidad de volver al origen, el Señor le permite discernir los pasos a seguir y ver lo que tiene que rendir ante el Señor. Tengo que rendir lujuria, tengo que rendir miedo, tengo que rendir idolatría, tengo que rendir comportamientos doctrinales o tradiciones. Y en ese crecimiento va adquiriendo. ¿Qué es el crecimiento? Lo que yo rindo ante el Señor se va, el Señor lo toma esa carga, se la lleva, ¿cierto? Y nos coloca su yugo, que es fácil, y su carga, ¿cierto? Dice que nos pone un yugo y una carga que es fácil y que es ligera. Y nos permite crecer hacia la conciencia. Y por tanto, como voy creciendo, porque voy soltando lo que no es para alcanzar lo que sí es, empieza una elevación espiritual. Y Dios mira. ¿Quién corresponde a su voz? Dice el verso 2. ¿Quién corresponde a su amor? A lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y tengamos en cuenta que si Dios toca a una persona, es gracias a su toque que empieza a llegar el entendimiento en el hombre, porque lo toca la luz, lo toca su voz. Pero si Él no nos toca con su luz, el hombre por sí solo no puede venir. El hombre por sí solo no viene porque está acomodado a la concupiscencia, está acomodado a lo terrenal. Y por cuanto está acomodado a lo terrenal, no viene porque no tiene en su corazón el entendimiento del bien. Por haberse acomodado, no se hace entendido, sino se hace transgresor. ¿Sí? Y por ello es que necesitamos el toque del Señor, porque el Señor está diciendo en este verso que Él mira y observa
Y literalmente nos está diciendo es, miren, podemos verlo así como, miren y observen ustedes que si yo no toco, no hay manera de que alguien venga. Sí, por eso es que el Señor dice en el Evangelio, mirad cómo oís. Los invito a que vayan y estudien esos textos que son maravillosos. Dice, mirad cómo oís. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo yo estoy escuchando y tengamos en cuenta que tenemos una condición deteriorada sin Dios, entonces cuando yo empiezo a escuchar, lo primero que yo tengo que decir es, Señor, ayúdame a oír, ayúdame a mirar lo que estoy escuchando, ayúdame, porque tengamos en cuenta que dice que el ojo es la lámpara del cuerpo, o sea que mis contenidos pueden estar deteniendo la voz del mensajero que el Señor está enviando para venir al orden, y por eso necesito clamar al Señor. Y miren lo que dice el verso 3. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todo hombre se contaminó. Estaban nevelá, como ya lo estudiamos. Y tengamos en cuenta que la mayor contaminación es no recordar al Creador, no desear conocerlo y a tener desfigurado lo que significa el amor. Esa es la mayor contaminación. Por eso el hombre no sabe de fidelidad y por ello necesitamos que el Señor nos escoja y nos llame y nos señale y nos mande a buscar, y necesitamos mensajeros que lleguen y nos rescaten con esa palabra profética segura que es la palabra del Señor, para que nosotros aprendamos a conocer su amor y salir de toda actitud de necedad. No hay hombre que acuda por sí mismo al Señor, a su Creador. El hombre no sabe ir por lo bueno. ¿Eso cómo lo sabemos? Por la historia de Adán. Adán, cuando se salió del cerco, demostró que el hombre no sabe escoger. El hombre no sabe escoger el bien. Pero el único bueno es Dios. Y Dios sabe acercarse al hombre. Por eso cuando venga un mensajero a ti, clama al Señor y dile, déjame oír tu voz, porque todos muy en el fondo sabemos quién es nuestro Creador, pero el adversario a través de tanto engaño nos ha hecho consumir tanta mentira que el hombre no ha logrado llegar al punto de donde se perdió. El verso 4 dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y al Señor no invocan. Entonces, aquí hay una pregunta maravillosa. El que está sin entendimiento, por consiguiente, por no tener entendimiento, está sin discernimiento y por consiguiente es alguien que persiste en el pecado. Se acostumbró a lo que ya les vengo diciendo, al consumismo del engaño de Satanás, al mal proceder. Y por ello, a los que sí están entendidos, los que siguen en el sistema corrupto, los quieren anular. A eso se refiere con devorar, ¿sí? No les interesa la obra de bien porque se acostumbraron a la obra de mal. La obra de los que ya tienen conciencia, están queriendo ir por los que están sin conciencia, ¿cierto? Y por eso es pueblo del Señor. El pueblo del Señor es el que recibió su toque, su luz, su amor. Y por eso están llamando a otros para que sean justificados como hemos sido justificados. Justificados por su justicia, por la buena obra de Dios de venir a rescatarnos. Pero cuando se lleva el mensaje, entonces están esos que quieren devorar, ¿sí? Que no logran discernir el cómo del Señor porque siguen pecando, siguen con recurrencias de maldad, de malos procederes, y entonces rechazan el mensaje.
y no lo quieren recibir, y lo que hacen es que devorar es hacerles creer a esos mensajeros que ese mensaje no viene del Rey de los cielos y los quieren hacer dudar. El verso 5 dice, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Absolutamente maravilloso. Todo aquel que no es tocado por su luz, porque prefirieron mantenerse en la necedad que corregir, entonces el Señor los deja en sus concupiscencias, en sus malos procederes, hasta que se cansen y clamen a Él y pidan ayuda. Pero el que sí se hace residente, o sea, el que sí quiere habitar en Dios hasta que se haga ciudadano del reino, ese será visible porque anhela la luz, por cuanto la vieron en otros, vieron el ejemplo, vieron el testimonio, vieron que sí es posible permanecer, vieron que sí es posible que la santidad del Rey tome lugar. Y entonces la anhelaron y la clamaron, pidieron, yo quiero de esa paz. Pero los que la ven, ¿sí? Ven a otras personas que están procediendo desde la santidad, desde el buen hacer, y la ven, pero la ignoran. Al final dice la palabra, temblarán de espanto por preferir la necedad. Eso es un decreto dado por el Rey de Reyes. El verso 6 dice, del consejo del pobre se han burlado, pero el Señor es su esperanza. Los que no desean la luz son los que no desean que se les exponga a la luz sus malos procederes. Y por ello quieren avergonzar y burlarse de los que se hicieron pobres, o sea, salieron de todo comportamiento de la carne, eso es hacerse pobre. Rindieron toda su carne ante la luz de Cristo. Y por haberse rendido al amor de Dios, o sea, a su voz, Él es el sustento de ellos, de nosotros. Y tengamos en cuenta que el mismo Rey fue el que primero, siendo rico, se hizo pobre por amor a su pueblo. Y Él en su venida fue rechazado por aquellos que lo estaban esperando como Rey. Imagínense. Pero como vino como siervo sufriente, lo rechazaron. Y el consejo del Rey aquí en la tierra ni siquiera fue recibido. Ellos todos lo rechazaron. Lo rechazaron tanto judíos como gentiles como romanos. Toda su creación le rechazó. El verso 7 dice, oh, de Sión saliera la salvación de Israel. Oh, que de Sión, dije mal. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando el Señor hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Este es el mensaje de la restauración. Así como el Señor permitió la llaga, Él la está curando hoy. Así como el Señor permitió que nosotros quedáramos en este mundo caído y que eso tuviera consecuencias muy, muy importantes, Él lo permitió para juzgar a Satanás y mostrarle su culpabilidad, que el culpable es Él y que el que quedó desterrado es Él. Y el Señor ha hecho un plan perfecto y nosotros nos tenemos que disponer y sujetarnos a ese plan, porque el hombre ahora tiene que empezar escuchando mensajeros para ir poco a poco a escuchar directamente la voz de su Dios, que al principio la despreció. Y por eso es que nos adherimos al cómo del Señor, pero yo tengo que saber escuchar cuál es el mensajero que viene del Rey. El mensajero que viene del Rey es aquel que por cuanto yo, ¿cierto? Ver mi estado de desconexión del Rey y anhelar una conexión con Él, entonces el Señor en su misericordia viene y toca al que menos se lo espera.
¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor es bueno para tocar por medio de su luz. Él está levantando adoradores en espíritu y en verdad que anhelen. El anhelo de uno tocado por su luz es la libertad. ¿Sí vieron? Es alguien que en el fondo de su corazón está anhelando la libertad. ¿Sí? Y cuando recibe esa libertad, está anhelando conectarse con todos los llamados a esa luz. Pero solo puedo desear ser tocado por su voz cuando ya no soporto más estar cautivo. El adversario desde su destierro sembró en el corazón del hombre, en su núcleo, ¿cierto? De donde proviene todo su contenido, sembró rechazo. Y por ello es que el hombre lucha y rechaza la voz del rey y toma otras voces que no lo van a llevar nunca al rey. Que la voz del rey es la que desea llevarnos al orden, ese orden donde habita nuestro Señor. Y por ello hasta que el hombre no empieza a ver su condición, entonces, y no empieza a ver que la condición que tiene no es óptima. No es óptima. Entonces ese hombre comienza a buscar la salida para un nuevo encuentro, pero con dificultad comprende que hay muchos caminos, hay muchas voces, hay un comezón de oír hoy día terrible. Y justo sale ahí ese dicho que dice que muchos caminos te llevan a Roma. ¿Cierto? Pero no es a Roma donde tienes que ir, porque ese es el último exilio. Es de Roma de donde tienes que salir, de ese último exilio. ¿Sí? Y volver al único camino, el único por ser estrecho. Para entender de libertad hay que entrar en un camino estrecho. Ese único camino ya fue dado por Cristo Jesús. Y cuando nuestro Rey, por medio de su justicia, haga que se dé la plenitud de los gentiles, se va a cumplir este salmo. ¿Y qué es la plenitud de los gentiles? Es todo aquel que reconoce el único camino con el que quiero tener comunión, con Cristo. El único camino es Él, con el que yo quiero tener comunión y me hago verdaderamente libre y me hago verdaderamente dichoso en Él. Entonces se cumplirá la palabra que dice que las muchas aguas no podrán ahogar este amor. Quiere decir que ninguna doctrina puede volver a tomar lugar. Cuando el Señor ha tomado lugar y me ha sacado el engaño de Satanás, ya no tiene por qué tomar lugar el rechazo. Ahora cobra vida la voluntad divina de Dios. Y la voluntad divina de Dios es que nosotros no hacemos acepción de personas, pero no creemos en el ecumenismo, porque eso es, no importa qué Dios tú tengas, reunámonos. No, esto es, ven y revisemos a quién tú adoras, porque tenemos que ponernos de acuerdo en adorar el único y verdadero Dios. Y justo ahí vendrá la viuda, el extranjero, el huérfano, vendrá el que está desvalido, el que está necesitado, el que está cojo, el que está ciego, el que está necesitando que el Señor lo saque de la lepra, para que juntos podamos decir si somos un cuerpo sano, único y verdadero en Cristo Jesús. Y así se vuelve el origen. Shalom, shalom, amados.